No sé qué decir. Iba a decir raro, pero no puede ser raro, es lo que siempre hemos tenido. Sino que estamos 1 año, 7 meses sin cultos presenciales, ¿no? Este es el segundo domingo. Qué alegría verles. Bueno, extrañamos a muchos, pero poco a poco, ¿no? Y animamos a los que no están viniendo, que no se pierdan esto. Esta es nuestra vida. Esto de paréntesis por la pandemia y no poder vernos, no poder reunirnos y no poder disfrutar de esta comunión presencial, bueno, tiene que ir pasando. ¿No les parece? Tiene que ir pasando y tenemos que vencer temores, de repente preocupaciones, porque si alguno ha tenido experiencias muy duras, caso mío, entonces ya un poco de temor, pero hay que vencer, como nos enseña la palabra del Señor, y venir. Este es un llamado a los hermanos y hermanas de nuestra iglesia, los miembros. Miren, culto presencial, tenemos un hermoso grupo acá y le estamos extrañando a usted que venga. Si viene el viejo Pepe Chávez, usted también puede venir, pues, ¿no? Muy bien, muy bien. Vamos a la palabra del Señor, que por supuesto tiene que ver con misiones. Misiones ha sido el tema de esta semana en el Congreso Misionero, pero no solamente es el tema de esta semana, realmente nuestra iglesia es una iglesia misionera y tenemos misiones en el corazón. Está en el corazón misiones, esta es una iglesia misionera. Y al tener el Congreso y al acercarnos esta mañana otra vez a la palabra del Señor, el propósito es alimentar el fervor misionero de la iglesia. O sea, queremos nosotros cultivar, porque hay que cultivar el espíritu. Y el espíritu misionero debe ser cultivado en cada corazón aquí en nuestra iglesia. Por eso es que lo que voy a dar a continuación, creyendo que así viene del Señor, tiene que ver con una especie de resumen, ¿no? Vamos a ir en 3 pasajes de la Escritura para ver cómo nosotros debemos comprometernos con misiones, por qué, cómo hacerlo y cuál es el objetivo de las misiones. Así que, muy bien, a esta semana tan rica, tan linda, que yo le he disfrutado en talleres y plenarias, hasta ayer inclusive, era para jóvenes, pero nos invitaron a todos, así que hemos estado allí. Quiero agregar, de repente no cosas nuevas, pero sí quisiera que nuestros corazones sean inspirados por el Espíritu de Dios en su palabra y así seamos más misioneros, una iglesia más misionera. Primer punto para nosotros hoy en nuestra prédica, el mandato ineludible de las misiones. Usted puede decir, pastor, pero eso ya lo sabemos. Muy bien, ya lo sabemos, pero hay que recordarlo. Mateo 28, ¿no? Mateo 28. Dice así la palabra del Señor, versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Por qué estoy en este pasaje? En este texto que conocemos bien, porque creo que siempre debemos recordar, cada vez que nos acercamos a la semana misionera, el mes misionero, que nosotros no estamos aquí con un programa misionero para rellenar nada en la iglesia. Estamos cumpliendo el mandato del Señor. Como usted puede verlo claramente, el Señor, al dar este mandato, asume su autoridad. Una autoridad total, una autoridad absoluta, porque es autoridad divina. Note usted lo que dice nuestro texto. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, que se podría traducir toda autoridad.
Todo dominio me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Aquí hay una serie de cosas que podemos explicar, pero permítame insistir en esto. El Señor Jesús nos está hablando de una autoridad suprema. Él tiene una autoridad suprema para darnos el encargo de las misiones. Note lo que dice en el versículo 19. Toda potestad me dada en el cielo y en la tierra, versículo 19. Por tanto, note usted la relación entre el Señor con su autoridad total, absoluta, soberanía divina, con ese por tanto. Él liga su autoridad a la orden de las misiones. Por favor, escuche. El Señor liga, relaciona su autoridad con el mandato de las misiones. Lo que significa, y si esto lo entendemos, para mí sería suficiente, las misiones son indiscutibles, las misiones son incuestionables. Por favor, oigámoslo bien. Las misiones vienen del Señor con toda su autoridad. Por lo tanto, nadie dentro de la iglesia, quien quiera que sea, puede discutir las misiones o puede cuestionar las misiones. Usted puede decir, a mí no me gustan las misiones y no lo voy a hacer. Pero lo que usted y yo no podemos hacer es decir, las misiones no tienen razón de ser, porque las misiones son de Dios. Usted se involucra o no es su decisión, pero es un mandato divino que nosotros debemos respetar. También el mandato es preciso, ¿no es cierto? En segundo lugar, en nuestro primer punto, en este pasaje, el mandato es hacer discípulos. El mandato no es a crear un club, a un grupo religioso. El mandato es hacer de los hombres y mujeres gente, discípulo de Cristo, con el carácter de Cristo. Y esa tiene que ser nuestra lucha, tanto personal como en nuestro ministerio. Nosotros tenemos que esforzarnos por buscar y lograr, nosotros primero, adquirir el carácter de Cristo. Y que nuestros alumnos, nuestros hermanos en la iglesia, la gente que recibe nuestro servicio y nuestro ministerio, desarrolle el carácter de Cristo. Ese es el encargo. Es bien interesante, estaba revisando, lo sabía ya, pero quise revisarlo otra vez. La orden no es en el ir, aunque hay que ir. La orden, es decir, el imperativo está en el hacer discípulos o en el predicar. Ahí está el imperativo, es decir, la orden. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ya que podríamos ir de repente y no formar discípulos de Cristo. Y podríamos tener un grupo, podríamos tener una iglesia, inclusive llamada iglesia, pero no gente que desarrolla el carácter de Cristo. Y eso aplicado de manera personal conmigo, primero, significa no solo ser un predicador, un pastor, un consejero, sino un cristiano. Es decir, alguien con las cualidades, con las virtudes de Cristo, que no nos son propias, no nos son naturales, tienen que venir. Pero ese es el encargo del Señor, ese es el mandato del Señor. Un mandato divino, un mandato de hacer discípulos y un mandato, en tercer lugar, aquí en nuestro primer pasaje, con promesa, ¿no? Que dice el Señor: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A veces nosotros hablamos de orfandad espiritual. ¿En qué sentido? Como que Dios no está. Pero si tú no estás en las cosas de Dios, ¿cómo quieres que Él esté contigo? Si tú estás en las cosas de Dios, estás en lo que su corazón ama y en lo que Él hace, disfrutas de la presencia de Dios. He aquí yo estoy con vosotros, de la promesa de su presencia, de su compañía, de su protección, de su bendición. Pero
en el contexto de misiones. Por eso es que las iglesias misioneras, hermanos, disfrutan de una bendición muy especial. Y por eso es también que los hermanos y hermanas, los creyentes que se involucran en misiones, tienen una bendición especial. He oído los testimonios esta semana de los misioneros. Qué hermosos testimonios, que muestran, en resumen, la presencia del Señor Jesús con ellos. Si queremos disfrutar de esta promesa, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hagamos misiones. Amén. Vamos a nuestro segundo pasaje. Nuestro segundo pasaje está en Proverbios capítulo 3. Tenga Proverbios capítulo 3 ahí a la mano. Y versículos 9 y 10. Primero le digo lo siguiente. El Señor le dice a sus discípulos, a sus apóstoles, sus apóstoles que Él formó, que Él discipuló, y les encarga esto en primer lugar y a su pueblo, luego nosotros también. Les dice que debemos enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y usted sabe que el primer mandato que está expresado en el primer mandamiento, recuerda cuando le preguntan al Señor Jesús, ¿cuál es el más grande mandamiento o cuáles son los mandamientos más importantes? Y el Señor dice, primero, amarás al Señor tu Dios, etcétera, etcétera. Es decir, el honrar a Dios es el primer mandato y por lo tanto es la primera responsabilidad nuestra. Tú me preguntas, ¿haciendo misiones honro a Dios? La respuesta es por supuesto que sí. Hacer misiones indica o implica o muestra que eres un adorador de Dios. Si tú no haces misiones, tú no estás obedeciendo el mandato divino. Y tú no puedes hablar de estar adorando, honrando, glorificando a Dios. Y entonces tú me dices a mí, pastor, ¿cómo honro a Dios en relación a misiones? Y te voy a dar lo más práctico, lo más práctico. Ahora sí, Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Este es un pasaje que a mí me encanta, lo he revisado, lo he estudiado tantas veces, ¿no? Es hermoso. ¿Por qué? Porque nos habla de bendición, que es lo que nosotros queremos, ¿no? Dice, tus graneros serán llenos, y cuando uno sabe que tiene que comer cada día y alimentar a los hijos y alimentar una familia, tú quieres tus graneros llenos. Pero en este texto, eso está relacionado al honrar o a la honra de Dios, a la glorificación de Dios. Por eso dice, honra a Jehová con tus bienes. La palabra honra podría traducirse también como glorificar o glorificación. Y dice con los bienes. A veces nos hacemos nosotros espirituales místicos, ¿no? Tan místico, dice, tan celestial que nos sirve para la tierra. Y la fe cristiana, si bien es cierto que nos habla del cielo, de lo eterno y de lo celestial, empieza en la tierra. Y hay aspectos de nuestra fe que son muy concretos, muy objetivos, muy prácticos, como es el honrar a Dios con, tienen que decir fuerte, para que se den cuenta que estamos acá con los hermanos y que ellos están ausentes y se están perdiendo el culto. Y por si acaso voy a hacer un paréntesis, los cultos los virtuales, está bien, pero no está tan bien. Está bien porque no se podía de otra manera, pero no es lo mejor. Los cultos virtuales, no, estamos perdiendo algo que es esencial. Estoy predicando dos mensajes, no, eso es un paréntesis, ¿ya? Por mi deseo y el ánimo de que tenemos que venir a los cultos. Ahora sí digan fuerte amén.
Ya ve, hermano, usted está escuchando, aquí está, aquí estamos. Entonces decíamos, honrar a Dios con nuestros bienes. Cierto que podemos honrar a Dios con el corazón y el espíritu, así debe ser, ¿no? Y elevar nuestro corazón al Señor en adoración, pero aquí dice nuestro texto, honrar a Dios con los bienes. Y los bienes son lo que uno tiene en el bolsillo. Esos son los bienes. En la Biblia se enseña una cantidad enorme, en una cantidad enorme de pasajes, se enseña que nosotros debemos administrar bien los bienes. El Señor nos enseña en cuanto a los bienes, yo diría 3 cosas fundamentales. 1, a pedir. En el Padre Nuestro, el pan nuestro dánoslo, se enseña a pedir. 2, se enseña que no debemos afanarnos, por nada estéis afanosos, si no sean presentadas vuestras peticiones delante de Dios. Es decir, no te afanes por el pan, no te afanes, pídelo a Dios. En segundo lugar, se nos enseña a no afanarnos. Y en tercer lugar, se nos enseña a administrar bien los bienes. Administrar bien los bienes. Y dentro de la administración buena, correcta de los bienes, está el honrar a Dios. Honrar a Dios con lo que Él nos da. ¿Y qué implica eso para nosotros en misiones? Ofrenda misionera. Yo sé que pueden aparecer suspicacias en la mente, suspicacias inclusive que pueden filtrarse hasta el corazón, es decir, pensamientos cuestionadores, ¿no? Pero usted sabe bien de nuestra iglesia. Esta iglesia no nació ayer. Esta iglesia tiene más de 60 años. Tenemos generación tras generación. Tenemos los hijos de los hijos de los hijos de creyentes. Esta iglesia sabe en quién ha creído y sabe qué le toca hacer. Y por eso está en su semana de misiones. Y por eso estamos hoy en esta clausura hermosa de misiones. Nosotros sabemos para qué nos es dado el dinero, que puede ser mucho, que puede ser poco. Pero nosotros sabemos que debemos honrar a Dios con nuestros bienes. Honra a Jehová con tus bienes. Y así como en el pasaje anterior, acá hay promesa. Es bien interesante nuestro Dios, ¿no? Bien, muy lindo, ¿no? Porque nos presenta las cosas, ¿no? Los desafíos, los mandatos, y luego nos dice cuáles van a ser las consecuencias. Y dice aquí, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros, y tus lagares rebosarán de mosto. El granero usted lo sabe, ¿no? Yo acabo de venir de un viaje en un lugar donde hay muchos, ¿cómo se dice?, agricultores. Y es interesante los graneros modernos, ¿no? Tremendos se construyen, ¿no? Donde se almacena el grano. Tus graneros serán llenos. Mira, la palabra de Dios es absolutamente verdadera. Si aquí dice así, puedes vivirlo. Si aquí en la palabra está este mandato de honrar a Dios con los bienes, con la promesa de graneros llenos, el Señor lo va a hacer. Y aquí hay muchos que podrían darte ese testimonio, muchos. ¿Se animaría alguno a dar testimonio en este momento, solo levantando la mano para decir sí, cuando uno honra a Dios con los bienes, uno recibe graneros llenos? ¿Se animaría alguien? Mire, ahí están las manos. Ahí están las manos, nuestras manos. Y dije hace un momento, todos queremos graneros llenos para comer, para dar de comer, para compartir, graneros llenos. Es tan lindo compartir. No solo que tu mesa esté llena para tus hijos,
es muy grato, sino que también tu mesa pueda compartir con otros. Es tan lindo, tan deleitoso. Triste es cuando la mesa está pelada, ¿no? Cuando la mesa está vacía. Bueno, si viene como parte de prueba, como nos toca tantas veces, hay que vivirlo, hay que aceptarlo y pedir el pan de Dios. Y Él lo dará. Pero repito otra vez, yendo a nuestro texto, graneros llenos. Esta es una bendición, hay que enseñarlo, está en la palabra de Dios. Hay que recibirlo y hay que practicarlo. Y la otra cosa que a mí me parece tan sorprendente aquí, siempre me llama la atención en las tantas veces que lo he estudiado, y tus lagares serán o rebosarán de mosto. Porque usted sabe qué es el lagar y qué es el mosto, ¿no es cierto? El lagar es el lugar donde se pone la uva o el fruto de la vid, que es dicen en Ica, ¿se acuerdan cómo se dice en Ica? Cachina dicen, ¿no es cierto? Y de ahí sale el vino. Así que lo que está diciendo nuestro texto es que tus provisiones de vino, yo no soy vinero, yo no puedo tomar por la arritmia, más que probar una nada. No estamos animando aquí a nadie a tomar. Pero ¿qué quiere decir la palabra en esta cultura que apreciaba el fruto de la vid? Y que tenía lagares y que tenía vino. Lo que quiere decir es que Dios no solamente llenará tus graneros, sino que te dará de tal manera que tú podrás disfrutar de aquello que inclusive no es esencial para vivir. Eso es lindo. Cuando tú tienes no solo para comer, no solo para vestir, sino también tienes para un deleite adicional, una gracia adicional de parte de Dios. Eso está aquí. Vuelvo a repetir, honra a Jehová con tus bienes y las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Es la palabra, hermano. Yo no estoy diciendo nada propio. Es lo que dice la palabra del Señor. Y ahora vamos al tercer pasaje. El tercer pasaje lo hemos visto con ustedes varias veces y yo sigo estudiándolo y sigo encontrando cosas muy tremendas, muy lindas. Está en Filipenses capítulo 4. Ya usted se acuerda que lo hemos tratado. Pero la palabra de Dios es una mina. Uno puede sacar y sacar y sacar tesoros. Y los tesoros que el Señor nos concede en su palabra, uno lo comparte, que es lo que voy a hacer con ustedes. En Filipenses capítulo 4, versículo 15, busquen por favor, dice así, voy a leer. ¿Sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos? Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde para vuestra cuenta. ¿Sigo leyendo? Uno no puede parar en este pasaje, ¿no? Porque todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este es el testimonio del apóstol Pablo. Y está hablando de la ofrenda misionera que los filipenses han dado. Y él tiene aquí una frase o una expresión que es la que quiero compartir con ustedes. Versículo 15, casi al final. Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Eso quiero explicarles. En razón de dar y recibir.
¿Sabe qué me llama primero la atención? Que no diga en razón de dar y punto, sino que diga en razón de dar y recibir. También me llama la atención que no diga en razón de recibir, sino que diga también de dar, es decir, las dos cosas. Dar, que lo hace el dador, y recibir, que lo hace el receptor. Me encanta eso porque es la figura completa, ¿no? No es una figura parcial, dar solamente, ¿no? También habla del que recibe, dar y recibir. Ahora, esto es importantísimo, porque muchos piensan erradamente que la ofrenda misionera solo tiene que ver con dar. No, señor, tiene también que ver con recibir. Y algunos piensan que la ofrenda misionera solo tiene que ver con recibir. No, señor, tiene que ver también con dar. Tiene que ver con dar y recibir. Y eso para todos, ¿ah? Pastores, misioneros, hermanos, los que oran, etcétera, etcétera. Ahora les explico. Ponga toda la atención. Ustedes que están en casa y que el próximo domingo van a estar buscando acá cómo estar, ustedes no digan amén, ustedes sí digan amén, los que están en la virtual. Amén, hermanos, ¿no es cierto? Como dice nuestro pastor César, amén. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a explicar esto. Ya hemos dicho las dos acciones, ¿no? Y los dos verbos expresados aquí, dar y recibir. Muy bien. Hay un dador y un receptor visiblemente, claramente reconocible. ¿Quién es? ¿Quién es el dador claramente visible o quiénes fueron los dadores claramente visibles aquí en el texto? Los filipenses. ¿Qué dieron los filipenses? La ofrenda misionera. Muy bien. Hay un receptor también claramente visible. ¿Quién es? El apóstol Pablo, que recibió la ofrenda misionera para él y el equipo misionero y poder predicar el evangelio. Muy bien. Pregunto, ¿ahí se acabó la explicación de dar y recibir de los que dan y de los que reciben? No. Hay otro medio escondidito, pero que también es dador y también es receptor. ¿Quién es? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo no solo era receptor de la ofrenda, el apóstol Pablo también fue dador. ¿Qué dio? ¿Qué dio? Eso usted lo puede encontrar en 1 Corintios capítulo 9, versículo 11, si estoy con mi memoria fresca hoy. ¿Qué dice? Dice el apóstol, habiéndole dado lo espiritual, ¿es mucho que cosechemos lo material? Interesante. Y cuando el apóstol Pablo escribe a Onésimo, a Filemón acerca de Onésimo, ¿se acuerdan? Le dice, ahí te mando a Onésimo, que era el esclavo que se había escapado y que convertido ahora a Cristo está regresando a su amo para arreglar las cosas. Y Pablo detrás está guiando del apóstol. Y el apóstol le dice, si Onésimo, quien ahora es nuestro hermano en la fe, te debe algo, Filemón, ponlo en mi cuenta, aunque recuerda que tú mismo te me debes. ¿Por qué? Porque Filemón era fruto del trabajo espiritual del apóstol Pablo. Así que lo que el apóstol está señalando es que los que dan el evangelio son grandes dadores. Dar el evangelio, dar la palabra, hermano, y es un privilegio que Dios nos da. Y es un tesoro que uno tiene en la mano, que uno podría darlo al Señor. Dar al Señor la honra y la gloria, compartiendo su nombre, como Pablo lo hizo. Y entonces, es verdad que los filipenses dieron una ofrenda, pero también es verdad que el apóstol Pablo les dio la palabra, les dio del tesoro celestial que el Señor había puesto en sus manos para compartir. Entonces, ya sabemos, el apóstol Pablo también da, y resulta que los filipenses no solo eran dadores, sino también receptores, porque claro, si el apóstol Pablo le da la palabra, los filipenses eran los receptores, los beneficiados con esa palabra dada. Así que ya tenemos, ¿no es cierto?, lo visible
claramente dador-receptor y los medio escondiditos. Pero hay otro más escondido, hay otro receptor y otro dador más escondido. ¿Quién es? Escuche, ya me lo dijeron, pero escuche. Todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Mire lo que sigue. Pareciera que todo termina con Pablo, todo tiene que ver con Pablo, pero no todo tiene que ver solo con Pablo. Olor fragante, eso ya no tiene que ver con Pablo. Sacrificio acepto, eso ya no tiene que ver con Pablo. Agradable a Dios. ¿Con quién tenía que ver la ofrenda misionera? Con Dios. ¿Quién era el receptor de la ofrenda misionera? Dios. Así que no te equivoques. Cuando damos la ofrenda misionera, no solo lo estamos dando a la iglesia y no solo lo estamos dando para el misionero que predique, se lo estamos dando a Dios, y eso es agradable. He buscado el significado de la palabra agradable, que de repente decimos, oh, es tan comprensible. Significa aceptable, grato, deleitoso, agradable. ¿Sabe usted? Una de las cosas que en mi corazón pesa mucho, es agradar a Dios. Agradar a Dios. Y muchas veces, con el corazón así estrujado, he sentido, he pensado, he hablado con el Señor, ¿cómo agradarte? ¿Cómo agradarte? ¿Cómo arrancar de Dios la satisfacción de su corazón? Y claro que el Señor, por su Espíritu, nos va a dar el hacerlo. Una de las formas es ofrenda misionera. Ofrenda misionera de corazón, que sea como olor fragante, sacrificio acepto, agradable, deleitoso a nuestro Dios. Así que no solo los filipenses y no solo Pablo son dadores y receptores. En realidad, el gran receptor es Dios. ¿Y solo receptor? No, Señor. Está en nuestro texto, Filipenses capítulo 4, versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en... El Señor, nuestro Dios, es receptor y también es, por supuesto, jamás se quedará con lo tuyo, siempre te lo va a dar multiplicado. Así es. Por eso tengo un desafío para terminar, ¿verdad? Un desafío para terminar. Demos un poco más para Dios. ¿Les parece? Vas a tener que orarlo. Vamos a tener que orarlo, ¿no? No somos tan rápidos, tan prontos, ¿no? Pues dar, y usted podría, por la fe, ir incrementando el dar. No ir retrocediendo. Porque, escúcheme, damos proporcionalmente a nuestra fe, no damos proporcionalmente a lo que tenemos, ¿ah? Aprendámoslo. No damos proporcionalmente a lo que tengo, sino damos proporcionalmente a lo que creemos, a nuestra fe en Dios. Que el Señor nos ayude a hacerlo. Debo terminar. Que Dios sea glorificado en cada corazón, su palabra quede en nuestros corazones y lo practiquemos. Amén. Lo hagamos, lo vivamos para su gloria. Oremos. Padre, glorifica tu nombre, grabando tu palabra en cada corazón, en nuestros corazones. Y Señor, que tus misiones crezcan, se multipliquen y esta iglesia pueda vivir para tu gloria y hacer lo agradable a tu corazón. En Cristo Jesús. Amén. Amén.